Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de quinto semestre de Contaduría Pública. Hoy los venimos a tratar el tema del compromiso de la ciencia política y la administración pública. Mi grupo está conformado por Erika Díaz, Gabriela Flores, Aleida Pérez y mi persona, Karen Ramírez. Para poder entrar en tema, primero debemos tener claro qué es la ciencia política y qué es la administración pública. En términos de estudio, la ciencia política son los estudios relacionados con la política desde la antigüedad hasta nuestros días. Por el contrario, la administración pública son un conjunto de organismos que administran o regulan los asuntos de un Estado. Teniendo claro estos dos conceptos, podremos dar paso al compromiso que tienen estas dos ciencias ante la sociedad. El cambio continuo de la ciencia política y la administración pública se ha dado debido a las transformaciones dadas entre la sociedad y el Estado, lo que ha obligado al Estado a tomar un carácter multifacético que le permita seguir en su gestión. La actualidad en la que vivimos es de cambios y transformaciones que nos han permitido visualizar cómo los sistemas políticos y sociales se adecúan y adaptan a estos cambios sin perder el control y la calidad de gestión desarrollada por estos sistemas. Los horizontes de la vida política y administración son objetos de estudio debido al poder que adquieren, pues la expresión de poder permite tener un control sobre sus medios de acción y los fines que se proponen, constituyendo un mapa de complejas relaciones. El compromiso de la ciencia política es el de estudiar la teoría y la práctica de su ciencia, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Además, establece a partir de las observaciones de los hechos los principios generales acerca de su funcionamiento. En cada periodo histórico podemos encontrar a alguien estudiando política y aumentando el entendimiento político, así como lo hicieron los filósofos Gaetano Mosca, Nicolás Maquiavelo, Giovanni Botero, Florentino, entre otros, que desde su punto de vista, escrito por medio de sus obras, nos permiten comprender el modelo que debe tener un sistema político, las normativas de cómo debe ser, sus características y funciones de un Estado ideal. Gracias a estos aportes brindados principalmente por Nicolás Maquiavelo, se abre camino a la modernidad en la concepción política y a la reestructuración social. Es a partir de este punto en donde la ciencia política se comienza a visualizar como el comportamiento de proceder que tiene la política en relación a su entorno, que determinarían los resultados de mantenerse en el poder o cambiar el orden en el que se encuentra. Debido a esta nueva reestructuración, el Estado adquiere un derecho de dominación que les permite imponer el dominio a los demás con el fin de tener un carácter firme que les permita tener el poder y control de la sociedad. Continuamos con dos personajes bastante importantes en cuanto a sus aportes a la política, como lo es Lorenzo Bon, de 1815 a 1890, quien fue un economista, sociólogo, funcionario alemán, el cual fue muy conocido por su caracterización de lo que es el poder en relación con la majestad del Estado. Tenemos que tener presentes y claro que esos personajes, la base de sus pensamientos y las teorías era la obra El Príncipe, escrito por Maquiavelo, señalando Lorenzo que ante el Estado todo el mundo se debe inclinar, ya que éste domina, señorea y crea nuevos elementos, como lo es el espíritu creador llamado también genio. A su vez, también aclara que este acto es sobre todo una fuerza destructiva y negativa, tomado desde el punto de vista del derecho privado como un delito y del punto de vista del derecho público como una guerra y conquista. Otro personaje importante que tenemos para resaltar es a Max Weber, de 1864 a 1920, un filósofo economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, quien da a conocer su teoría como una vocación, ya que para Marx, el gobernante, o también llamado en sus tiempos como el príncipe, tenía que tener en primer lugar el sentido del deber en toda su actuación, y ha de ser fiel a su vocación. Tiene que tener no solo pasión por lo que hace y sentido de responsabilidad, sino también mesura, que es la cualidad que le puede dar sentido común. Otro aspecto importante que nos añade Marx es relacionado con la violencia. Nos dice que el Estado es la única fuente de derecho a la violencia,
Política significará, pues, para nosotros, la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder dentro de los distintos estados o dentro de un mismo estado entre distintos grupos de hombres que la componen, ya que en su estudio define al Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima. Y es exactamente lo que se ve hoy en día, esa ansia desesperada por muchas personas, grupos políticos por tener el poder, el Estado bajo su control, sin importar cuánta violencia pueda generar para lograr sus objetivos. Voy a hablar de dos personajes que en su momento hicieron los aportes y sus pensamientos a la ciencia política. El primero es Karl Popper. Él fue un filósofo y teórico de la ciencia de origen judío. Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902 y murió en Londres el 17 de septiembre de 1994. Popper fue un defensor de la sociedad abierta frente a unos sistemas que, según su pensamiento, su decisión y su opinión, resultaban totalitarios. Estos sistemas eran el comunismo y el nacionalismo. Y en su obra su obra conocida como La Sociedad Abierta y sus amigos, describe o expone una democracia liberal como la única forma de gobierno que permitiría manejar una mejora institucional sin violencia y sin derramamiento de sangre. Dice que la democracia donde tenga que predominar la libertad, la igualdad, la razonabilidad y por supuesto el humanismo. El segundo es Samuel Huntington. Nació el 18 de abril de 1927 en Nueva York y murió el 24 de diciembre del 2008 en Estados Unidos. Él fue un politólogo y un profesor de ciencias políticas. Huntington también aportó sus pensamientos a la ciencia política. Señala que la ciencia política no es solamente una disciplina intelectual, sino que también es una disciplina moral, y también resalta la utilidad y aplicabilidad de una forma política para el bien común. Y cuando habla de una reforma política, él habla de que la política tiene que ser justa, equitativa, razonable y libre. Se expresa mucho en forma de que como que resalta la iglesia o resalta el cristianismo, y sus fuertes son lo civil y lo militar. Seguidamente, planteamos la pregunta de qué pasa cuando existe una política organizada, y Ricardo Valle, en su documento La importancia de la ciencia política y la administración pública en los retos de un mundo cambiante, nos explica que cuando hay una política que está relacionada con el orden, podremos encontrar gobernabilidad, estabilidad, y además se puede lograr un bienestar social e individual. Nos cuenta también que la ciencia política le aporta a la vida pública, a la toma de decisiones, y también ayuda a mejorar la manera en cómo opera el gobierno. Dice que esta ciencia política se alimenta y se nutre de lo que es la democracia y no del totalitarismo. Este último concepto puede hacer referencia a una forma de Estado en donde no hay democracia y en donde hay una restricción de libertad. Una frase importante es: donde la democracia es débil, la ciencia política es débil. También encontramos a estos personajes que, mediante unos trabajos que realizaron, contribuyeron en un debate de asuntos democráticos. Para finalizar, encontramos a la administración pública, en donde nos mencionan que esta es vista de una manera diferente que la ciencia política, puesto que esta se entiende
de una manera instrumental y operativa, además de que se encuentra basada en la dicotomía política-administración que se formuló a finales del siglo pasado, en donde lo que se buscó fue separar lo que es política y lo que es administración pública, que a pesar de que las dos se encuentran en un ámbito público, son diferentes. Y de hecho, dicen que esta administración pública fue llevada a una noción de ejecución técnica que era opuesta a las de los aspectos políticos.